En un rincón olvidado de la ciudad, donde la pobreza era una sombra constante en las vidas de sus habitantes, vivía Sofía, una niña de 12 años cuyos ojos reflejaban tanto inocencia como una fortaleza interior inesperada. Desde muy pequeña, supo que la vida no le ofrecería lujos ni facilidades. Su familia, compuesta por su madre y 2 hermanos, luchaba día a día para conseguir lo indispensable, un techo modesto, algo de comida en la mesa y, a pesar de todo, la esperanza de un futuro distinto. Cada mañana, con el suave aclarar del alba, Sofía se levantaba de una cama gastada y se preparaba para asistir a la escuela pública, el único refugio de conocimiento que tenía a su alcance. El edificio escolar, con sus paredes desconchadas y un patio de juegos que parecía haber olvidado la risa de tiempos mejores, se transformaba cada día en el escenario de una cruel rutina. Las ropas remendadas que vestía eran motivo de risa y burla para muchos de sus compañeros. No faltaban quienes señalaban con desdén sus zapatos desgastados, el pelo siempre un poco desordenado y la evidente simplicidad de su atuendo. Cada palabra hiriente se clavaba en su corazón, minando poco a poco la confianza que apenas había logrado cultivar. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Sofía albergaba una chispa de resiliencia que se negaba a apagarse, incluso cuando el eco de las burlas parecía ahogar sus sueños. Los días en la escuela transcurrían pesados y solitarios. En cada pasillo, en cada aula, la mirada de sus compañeros parecía recordarle su diferencia y hacerla sentir menos. Mientras algunos reían abiertamente, otros, quizás temerosos de llamar la atención, observaban en silencio. Las palabras crueles, lanzadas sin piedad, se volvían parte de su cotidianidad, y el aula, que debería ser un santuario del saber, se transformaba en un campo de batalla emocional. Sofía caminaba cabizbaja, tratando de ocultar el dolor detrás de una tímida sonrisa, convencida de que si ignoraba los comentarios, estos se desvanecerían. Una tarde, después de un día especialmente duro, Sofía se refugió en la biblioteca de la escuela. Allí, entre estanterías polvorientas y libros que parecían guardar secretos de otros tiempos, buscaba un respiro del tormento diario. Sentada en una esquina, con un cuaderno de matemáticas abierto frente a ella, la niña intentaba concentrarse en los números, pero sus pensamientos se llenaban de recuerdos de insultos y miradas despectivas. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas cuando, de repente, escuchó pasos suaves acercándose. Al levantar la vista, se encontró con la figura de un hombre de mediana edad, cuya presencia irradiaba calma y comprensión. Sin insignias ni gestos de autoridad, el desconocido se presentó como don Ernesto, un voluntario que ayudaba en la biblioteca. Con voz pausada y sincera, le preguntó si estaba bien y, sin esperar una respuesta inmediata, se sentó a su lado. Poco a poco, mientras el sol se ocultaba tras las ventanas, don Ernesto comenzó a hablarle sobre el poder de la lectura y del conocimiento para transformar vidas. Le contó que, en su propia juventud, había enfrentado situaciones similares, donde la pobreza y las burlas parecían cadenas imposibles de romper. Con humildad, relató cómo los libros le habían ofrecido una salida, una vía para soñar y crecer por encima de las circunstancias. Aquel día, don Ernesto le entregó a Sofía un libro que había sido testigo de innumerables historias de superación. Ese gesto, sencillo pero cargado de significado, encendió en ella una nueva esperanza. Desde ese instante, la biblioteca se convirtió en su santuario. Con cada página que pasaba, Sofía descubría un universo repleto de posibilidades, donde las dificultades podían ser vencidas por la determinación y la pasión por aprender. Las historias de héroes y heroínas, de luchas y victorias, le recordaban que la verdadera riqueza no se medía en posesiones materiales, sino en la capacidad de soñar y superarse. A medida que los días se sucedían, algo en Sofía empezó a cambiar. La niña, antes encogida por el dolor, comenzó a mostrar una nueva luz en su mirada. Sus calificaciones mejoraron notablemente, y poco a poco, el brillo de la esperanza sustituyó al halo de la tristeza. En clases de literatura, la maestra, al notar el cambio en su actitud,
le asignó tareas que le permitieran expresarse libremente. Fue en una de esas clases cuando se les pidió escribir un ensayo sobre el valor de la perseverancia. Con el corazón palpitante, Sofía tomó la pluma y vertió en el papel toda la crudeza de su experiencia, describió las burlas, el dolor, pero también la fuerza interior que había descubierto en medio de la adversidad. Su redacción, llena de honestidad y emoción, conmovió tanto a la maestra como a sus compañeros. Al leerla en voz alta, la sala quedó en un silencio expectante, y en ese instante, las risas de antaño se transformaron en una silenciosa admiración. El impacto de aquel ensayo se extendió más allá del aula. Los mismos compañeros que antes se burlaban comenzaron a ver en Sofía a una persona valiosa, alguien capaz de transformar el dolor en aprendizaje y de convertir la adversidad en fortaleza. Incluso aquellos que habían sido los más crueles se sintieron avergonzados por haber juzgado tan a la ligera. La transformación interna de Sofía se reflejaba en cada palabra que pronunciaba y en cada acción que emprendía. La escuela, antes escenario de desprecios, se transformaba lentamente en un lugar donde la empatía y el respeto empezaban a germinar. La historia de Sofía no tardó en llegar a oídos de una pequeña fundación dedicada a apoyar a jóvenes con dificultades económicas y un gran potencial. Con la recomendación y el apoyo incondicional de don Ernesto, la fundación decidió invitarla a participar en un programa de becas que le brindaría acceso a una educación de mayor calidad. La noticia recorrió rápidamente los pasillos de su antiguo colegio, y de la noche a la mañana, la vida de Sofía dio un giro radical. La oportunidad de estudiar en una institución reconocida abrió puertas que antes parecían infranqueables, y el respaldo de la fundación se convirtió en el impulso necesario para que continuara creciendo y aprendiendo. Con el paso de los meses, Sofía se transformó en un verdadero símbolo de superación y esperanza. Ya no era la niña pobre y marginada que había sido objeto de burlas, sino una joven decidida y llena de talento, cuya historia inspiraba a otros a luchar contra la adversidad. Cada logro académico, cada reconocimiento y cada aplauso en las reuniones escolares reafirmaban que la verdadera riqueza reside en el interior de cada persona. Incluso en aquellos que habían sido sus agresores, la transformación fue palpable. Algunos se acercaron para pedirle disculpas y, en otros, se vislumbraba el deseo de aprender de su ejemplo. El clímax de esta transformación se dio en la ceremonia de graduación de su antigua escuela. El ambiente estaba cargado de emoción y orgullo, y al subir al escenario para recibir su diploma, Sofía parecía irradiar la fuerza de todas las batallas superadas. Frente a familiares, maestros y antiguos compañeros, la joven habló con elocuencia sobre la importancia de creer en uno mismo y de no dejarse definir por las circunstancias. Con voz serena y llena de gratitud, relató cómo un simple acto de bondad en la biblioteca había cambiado su destino, abriendo caminos insospechados y sembrando la semilla del cambio en su vida y en la de quienes la rodeaban. Entre los presentes se encontraba don Ernesto, cuyo papel en la transformación de Sofía se revelaba, en ese momento, como la encarnación de la esperanza y la solidaridad. Su historia, marcada por vivencias similares a las de la niña, se entrelazaba con la de ella, demostrando que a veces el destino une a las personas justamente cuando más se necesitan. La ceremonia no solo fue un homenaje a un logro académico, sino también la celebración del triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. El impacto de la transformación de Sofía trascendió los límites de la escuela y se extendió a toda la comunidad. Su historia se difundió en reuniones vecinales, en medios locales e incluso en las redes sociales, convirtiéndose en un poderoso testimonio de resiliencia y superación personal. Muchos se sintieron identificados con sus luchas, y otros se inspiraron a tender la mano a quienes vivían situaciones similares. La niña que había sido objeto de burla se había convertido en un faro de esperanza, demostrando que el conocimiento, la empatía y la perseverancia pueden derribar incluso los muros más altos del desprecio. Impulsada por el deseo de retribuir todo lo recibido, Sofía decidió dedicar sus esfuerzos a ayudar a otros. Fundó un centro comunitario en su antiguo barrio, un espacio donde la lectura, la educación y el apoyo mutuo se convirtieron en herramientas para transformar vidas.
Con la colaboración de don Ernesto y el respaldo de la fundación que la había impulsado a dar el salto hacia un futuro mejor, el centro se transformó en un refugio para niños y jóvenes que, como ella, habían sido marcados por la pobreza y el juicio ajeno. En ese lugar, cada libro, cada taller y cada conversación se convertían en un ladrillo más en la construcción de una comunidad más justa y solidaria. La historia de Sofía nos invita a mirar más allá de las apariencias y a reconocer que cada persona, sin importar su origen o sus circunstancias, lleva consigo un potencial infinito. Las burlas y los prejuicios pueden infligir heridas profundas, pero la empatía y el conocimiento tienen el poder de sanarlas y de abrir puertas a nuevos caminos. Un simple acto de bondad, como el de don Ernesto, puede cambiar no solo la suerte de una persona, sino también transformar comunidades enteras. En un mundo que a menudo juzga a primera vista, recordemos que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse tras cada caída, en creer en nuestro propio valor y en extender la mano a quienes luchan en silencio. Cada uno de nosotros puede ser el desconocido que enciende la chispa de esperanza en otro, demostrando que, a través de la solidaridad, se puede transformar incluso la historia más oscura en una epopeya de superación y luz.